Nos vamos ahora a la parte de cómo conectar con la audiencia. ¿Qué hacer para que la audiencia nos le enganchemos? ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos hacer para que no suceda esto? Veréis, la curva de atención, para que tengáis una idea, ronda entre los 20 y los 30 minutos. El cerebro está activo 30 minutos. A partir de los 30 minutos empieza a decaer, con lo cual tienes que sorprender con algo, tienes que enganchar con algo o tienes que establecer continuamente con una especie de diálogo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo se genera ese interés para que la curva de atención no baje, para que os sintáis el público esté como más activo. De todo lo que os voy a dar, evidentemente, no todo se puede aplicar a todas las situaciones, pero es interesante que veáis un poco por dónde pueden ir los tiros. Lenguaje positivo. Es súper importante el lenguaje positivo. Es decir, tenemos la tendencia, se han hecho estudios en el que el 70% de nuestro lenguaje es negativo. Es imposible, o sea, tenemos que darle la vuelta e intentar que sea un 70% ese lenguaje positivo. ¿Cómo? Con verbos de acción, soñar, conseguir, avanzar, frente a verbos que son más de estado, de estar, parecer, ser. Evitar la palabra no. El no existe para nuestro cerebro. Si yo os pregunto, os digo, no penséis en un elefante rosa. ¿Cuántos de vosotros os habéis imaginado un elefante rosa? Exacto. Porque para negarlo, primero hay que pensarlo, con lo cual evitad decir frases con el no. Por ejemplo, que yo probablemente haya dicho muchas, porque hay que estar pendiente. Pero si yo quiero que alguien consiga algo, no le voy a decir no hables en negativo, le voy a decir habla en positivo. ¿Veis la diferencia? Muy bien. Luego, verbos como el querer, el voy a o el ir a, frente a verbos como el tener y el deber, que son verbos más como de obligación, ¿verdad? Bueno, son pequeños trucos que podéis incorporar en vuestras charlas. El imagina, es importante involucrar a la audiencia. Si yo os digo imaginad una audiencia con 500 personas, yo en el escenario, y de repente me tropiezo y me caigo. ¿A que os habéis imaginado que estabais ahí? Porque lo que vamos a conseguir es que se involucre los que nos están escuchando, que se lo imaginen, que generen emociones. ¿De acuerdo? Es muy importante el incorporarlos de esa manera. Formula preguntas. ¿Cuántas preguntas os vengo formulando en estas formaciones, verdad? ¿Por qué? Porque me gusta primero que os incorporéis de alguna manera y que opinéis, porque es la manera de involucraros, de que haya un diálogo. Aunque no os escucho, sé que estáis ahí, porque sé que estáis interactuando, con lo cual formula preguntas. ¿Qué te parece? ¿Qué harías? ¿Cómo conseguirlo? Hay muchísimas, muchísimas preguntas. ¿Hasta qué punto? ¿Cuándo os habéis sentido así? ¿De acuerdo? Es importantísimo. Los detalles sensoriales, esto sería para hablarlo más detalladamente, pero hay gente que es muy visual, hay gente que es auditiva y hay gente que es más de sensaciones. Si os dais cuenta, las presentaciones que yo tengo son muy de imágenes, muy para visuales. Después, a través de la voz, llego a la gente que es más auditiva y luego, por último, busco sensaciones. ¿Cómo sentís? ¿Os habéis sentido alguna vez? ¿De acuerdo? ¿Habéis visto cómo os he preguntado? Es decir, buscar un poco llegar a todo el mundo. Lenguaje sencillo, por favor, muy sencillo. Tendemos a los tecnicismos y al final lo que queremos es que la gente nos entienda y sobre todo un poco generalista. Si yo os digo, por ejemplo, pensad en un perro, probablemente todos penséis en un perro, pero unos pensaréis en pastores alemanes, otros en cockers, otros en dálmatas. ¿Por qué? Porque cada uno piensa en el perro que tiene, en el perro que tuvo, en el perro que más le gustaría tener. Y al final son perros diferentes, con lo cual mucha concreción y mucha sencillez, porque al final la responsabilidad de la comunicación es nuestra y es importantísimo que les llegue lo que realmente queremos comunicar. La regla del 3. ¿A qué me refiero con la regla del 3? Cuando estés haciendo un formato de formación, busca que sean 3 puntos, 3 claves. ¿Por qué? Porque el cerebro es como más se activa. Porque si pones 2 se queda como corto y si pones más de 3, 4 en adelante le parece muchísimo y se pierde. El número 3 es un número mágico en ese sentido y es más fácil de recordar y más fácil de quedarse, ¿de acuerdo?
buscad tres, por ejemplo, cuando estábamos hablando de la comunicación, hablábamos del lenguaje corporal, lenguaje paraverbal y el lenguaje verbal, ¿de acuerdo? 3. Y seguramente que así la audiencia se queda mejor con lo que estáis contando, o hacer grupos de 3. Utiliza pronombres, habla del tú, del vosotros, del nosotros. Yo estoy continuamente utilizando el vosotros. Imaginaos, mirad cuántas veces os habéis sentido. Y si quieres incorporarlos dentro de un mismo contexto del nosotros, cuántas veces nos hemos enfrentado a situaciones parecidas. Es importante generar esa familiaridad, porque al final todos formamos parte de lo mismo, humaniza muchísimo más y se integras emocionalmente mejor a la audiencia cuando utilizas los pronombres tú, vosotros, nosotros, está perfectamente utilizado. Y palabras de poder, hay determinadas palabras que encienden automáticamente nuestro cerebro. En el caso, por ejemplo, de la palabra poder, de la palabra gratis, de la palabra, tengo por aquí yo un listado increíble, de la palabra fácil, rápido, superar, limitado, oportunidad, hay algo que se nos enciende por dentro y nos hace activarnos, ¿verdad? Muy bien, y por último cuenta historias. Ya os he contado la historia del samurái, os he contado la historia del elefante y la historia llega más a la emoción, son metáforas, que la gente llega a comprenderlo muchísimo mejor esa audiencia. Si puedes incorporar una historia, incorpórala, porque va a ser mucho más fácil esa comunicación.